Bienvenidos a una nueva emisión de LB Gaming. Mi nombre es Juan Manuel Fontán. Estoy con Santiago Sassone. ¿Cómo te va, Santi? ¿Qué haces, Juanchi? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos reviviendo otro juego clásico, en este caso el Street Fighter 2. Y va a ser la primera vez que Santiago juegue, porque Exacto. generalmente juego yo nada más porque él no quiere. Y hoy vamos a jugar los dos, porque bueno, es un juego de pelea y no podríamos retratar bien el clima de este juego que revolucionó el juego de pelea si no jugáramos los dos, ¿no? Street Fighter 2 es la versión mejorada de Street Fighter 1, obviamente. Y Street Fighter 1 sí fue el primer juego de peleas mano a mano, incluso antes que Mortal Kombat. Así que sí, en este caso vamos a jugar los dos. Y está muy bien que sí. ¿Tiene funcione, historia este juego antes de arrancar? Tiene historia. Cada uno de los personajes, por ejemplo, que son 8, tiene un final diferente. Con lo cual sí tiene historia. Pero es Es mínima, por supuesto, pero fíjense que en este caso los desarrolladores, que bueno, es Capcom, definió un final. O sea, vos haces, digamos, la historia principal, el story mode, digamos, lo haces con el personaje que vos quieras, de todos estos 8 que ven en pantalla. Y cada uno tiene un final diferente, ¿no? Eso está bueno. De hecho, es las primeras veces que si no la primera, si se quiere, que se hizo en un juego y en un juego de pelea, que en general lo que importa en realidad quizás no es tanto la historia, las piñas, sino más, claro, lo que es el gameplay, qué tan precisos son los golpes, los movimientos, qué sé yo. Y bueno, este juego también tenía muchísimo de eso, había unos avances muy muy grandes en cuanto a lo que era la... o sea, este juego salió para arcade también. De hecho, empezó en arcade y en el 91 llegó a la consola Super Nintendo. Y en los arcades, viste que la palanca, digamos, se puede mover en diagonal, se puede mover de diferentes maneras. Y este juego lo retrataba súper bien y con muchísima precisión. Así que bueno, acá tenemos todos los personajes. Vas a hacer Ryu vos. Yo voy a hacer Ryu, Yo voy a hacer Zangief, que es de la Unión Soviética, ¿sabías? No sabía eso. Bueno, es de la Unión Claro, Soviética. porque también fue medio internacional el juego. Tenía Brasil, Tailandia, Japón, Honda, Estados Unidos. Brasil, Estados Unidos. El de Brasil es un monstruo. Sí, Es tipo... Hulk, no sé. Claro, porque en Brasil, en ese momento, Brasil para los norteamericanos era eso. Sí. Un monstruo verde con pelo naranja. Muy bien. Ken es de Estados Unidos, creo también. Ken Chun-Li Ryu es Estados China. Unidos. Esos son China, este es Unión Soviética. Sí, y este es hindú. Este siendo, sí, bueno, Dalsim. Dalsim. Voy a Elegí que elegir quiera. al ruso. ¿Sabés que tenía este juego también? Bastante. Ahí dicen los. Bueno, está attack level, no importa. Y. Vamos a ahí jugar. está. Vamos a jugar. Bueno, muy bien. Obviamente el ruso está en bolas y con un aspecto poco amigable porque es ruso y los rusos son así. Por supuesto. Hay algo muy interesante también en este juego, que es que por primera vez había una mujer en el staff, digamos, para elegir de jugadores, que se podía usar, obviamente. Y había otra cosa bastante interesante, ahí te dejé Knockout, papá. casi knockout. ¿Cómo hago el famoso el Hadouken? Hadouken. No sé, ahora lo vamos a Bueno, ver. dame un segundo. Sí. Quiero aprender cómo hacer el Hadouken, dale. Me parece muy bien. Bueno, ya aprendí cómo hacer el Hadouken, finalmente, así que lo voy a hacer para mostrar a la gente que no soy tan inútil en este juego y hago la patadita y todo. Porque muy bien. vamos a la pantalla de trucos a ver cómo se hacía. Bueno, es un juego que... Sí, tenía eso, ¿no? De no saber cómo hacer los trucos y que nunca lo ibas a saber, salvo que te pasaras, no sé, mucho tiempo en los arcades. Sí, o te comprabas las revistas. O te comprabas las revistas. De todas formas, nunca ganaba que sea los circuitos, porque yo apretaba con todos los botones y que ganaba igual. Bueno, estás por ganar ahora. Nos habíamos quedado hablando un poquito de lo que son los jugadores. En este caso era interesante dos cosas de esto. Había jefes finales, cosa que en otros juegos no había. Habían definido 4 jefes finales, que son Vega, Bison, Balrog y otro más que ahora no me ¿No había uno me que acuerdo. tenía como brazos como de metal o ese era el X-Men? No, ese era el X-Men, me parece. Ok. Pero bueno, historia. Historia para cada uno de los personajes. La primera vez que meten a una mujer, que es interesante. Otra cosa Que obviamente está completamente feminizada, está toda completamente sexualizada. Ah, por supuesto, sí, Chun-Li es de los personajes más sexualizados que hay, incluso en las versiones más nuevas, en Street Fighter V, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cada uno tenía poderes, fuerza, agilidad diferentes. No eran solamente que cambiaban los avatares, digamos, y los sprints de los personajes, sino que cada uno tenía cosas que solamente podía hacer. Por ejemplo, en este caso el ruso, obviamente era muchísimo más lento y los golpes eran mucho más fuertes que los de Ryu,
Mirá vos. que eran más débiles, pero era mucho más rápido, ¿no? ¿Y quién es el que va? Que este se nota mucho, por ejemplo, me parece, en Blanca. Que no sabemos si es un hombre o es una mujer. No sabemos, es una especie Juega con Blanca. Voy a jugar con Blanca, bien. Bueno, Y otra bueno. cosa, ¿sabes? Muy interesante que se podía hacer, ¿Qué? que no se podía hacer antes, es que se pueden usar personajes malos. Por ejemplo, Blanca es un personaje malo. O sea, no Te das cuenta sé... que es igual a Tailandia, pero Mirá cómo se mueve, mirá. con otro color. Mirá cómo se mueve. Es un mono, no sé qué, es una cosa extraña. Pero bueno, eso también era interesante, que no solamente se puede jugar con Ryu o con Ken o con Gil, ponele, que son de los buenos, por decirlo de alguna manera, sino que también podés jugar con los villanos. Eso estaba bastante bueno. Y otra cosa también súper interesante era que se podían usar los mismos personajes. Por ejemplo, jugar Ryu contra Ryu. Claro. Antes eso no se podía hacer. A partir de ahora se dieron cuenta, obviamente, qué es lo que pasaba, cómo hacían para diferenciarlo. Bueno, le cambia el color, por El color ejemplo. del traje. Que para nosotros ahora es una cosa recontra básica y súper común. Bueno, antes no se hacía esto, obviamente. Y dijeron, bueno. Sí, bueno, porque a mí los juegos de pelea nunca me fascinaron. De hecho, el Street Fighter y Mortal Kombat no son juegos. El Mortal Kombat 10 no lo jugué, no creo que lo juegue. Capaz que lo juego en tu casa, en una pelea y listo. Claro. Pero sí reconozco lo que es el sentido de lo clásico, ¿no? Y lo importante que fue este juego, eso seguro. Para evolucionar en lo que vemos hoy. No existiría el Mortal Kombat X si no hubiese existido en los cambios que hubo en este juego. No, totalmente. Y otra cosa muy interesante que tiene que ver con este juego y que... Sin hablar de que la franquicia de Capcom está completamente muerta hace 1000 años, pero bueno. No, obvio. Salvo por Resident Evil, que Sí, también murió. Si se quiere, en estos primeros años, digamos, Capcom tuvo bastantes juegos muy buenos. En los primeros años de los 90, sobre todo, recordemos este juego fue en el 91, empezó a salir en los arcades y después fue directamente a Super Nintendo. Y otra cosa interesante que sí empezaron a hacer y que sí se nota, digamos, quizás en lo que es en la parte más artística. Vos me preguntaste al principio si tenía historia, y bueno, quizás no, tiene algunos detalles, algunas cosas, se le puso, digamos, guiones a cada uno de los finales de los personajes. Pero una de las cosas más interesantes que se vieron acá es el tema de la música. Es muy recordado por los gamers y de hecho hay miles y miles de covers y reversiones de los temas de cada uno de los personajes, porque los personajes tenían un tema específico para cada uno, ¿no? El tema de Ryu, el tema de Ken, el tema de Gil son de los más recordados, si se quiere. Y nada, para nombrarles un poco quién fue, digamos, la compositora, se llama Yoko Shimomura. Quizás no te dice nada este nombre, pero es una señora que... Es una señora, sí, una compositora y trabajó también en lo que es Kingdom Hearts y en Final Fantasy también. También hizo... ¿A quién me elegiste ahí? Ah, te voy a elegir a Ken. Yo ya elegí bien. Ah, bueno, muy bien. Entonces vamos a ver. Voy a elegir Con a cualquiera. Nancy. Sí. Te decía que esta señora Yoko Shimomura es la compositora. Está buenísima la música, escúchenla. Vamos a poner algunos links a personas que hicieron reversiones. También tiene Hadouken Ken. Nunca entendí la diferencia entre Ken y Ryu, pero bueno. Mira el mío, puedes tirar los brazos, por ejemplo. Espera, mira. Sí. Bueno, ahora no. Ahí está. Sí, qué sé yo. A mí, como te digo, los juegos de pelea, a mí los juegos sin historia, bueno, es como que es muy básico para mí, pero sí hay muchísimos gamers que les gusta. Sí, hay torneos, o sea. Sí, por eso. No dejo de reconocer la importancia que tienen. A mí particularmente. Pero no puedo evitar decir que estoy pasando un muy buen rato con estas peleitas. De un recordadísimo Street Fighter 2, que salió que en el año 91 para arcades, 92 llegó a Super Nintendo, después bueno, miles de consolas, ¿no? Éramos infantes. Éramos muy pequeños. Pero habíamos nacido, lo cual ya me está empezando a molestar. Así que bueno, este ha sido el Street Fighter 2. Pueden comunicarse con nosotros y ver todo nuestro contenido en lbproducciones.com.ar con B corta. Y en nuestro canal de YouTube, donde van a seguramente encontrarse este video, que es youtube.com/radio La Ventana. Exactamente. Nos reencontramos la próxima, Santi. Dale.